Muy bien, estoy de vuelta con ustedes. Lo que acaban de escuchar son los testimonios de los lugareños. Tengo en mis manos la información que me envió CNN. Voy a continuar con un resumen de lo más relevante. Menciona que entrevistó a habitantes del pueblo y se metió a buscar en los archivos de algunas dependencias de la región. Para empezar, encontró reportes de supuestos casos de ataques a animales domésticos y de granja. Todos tenían algo en común: les habían extraído la sangre casi en su totalidad y presentaban orificios en el cuello o en el pecho. También tengo aquí un reporte veterinario, en el que estoy de acuerdo con CNN. No se menciona ni se muestra evidencia de que hayan sido animales de la fauna local los causantes de estos hechos, y esto es muy raro, porque no se mencionan aquí ni mordidas, ni desgarres o que hubieran sido parcialmente devorados. Incluso en su momento se organizaron grupos de lugareños para realizar búsquedas sin encontrar rastros de depredadores ni de don Santiago. Algunas de estas personas mencionaron de primera instancia que durante su niñez habían visto una bestia salvaje, pero en estos momentos no nos pueden asegurar qué tipo de bestia era cuando la vieron pasar hacia el bosque. A ver, esto se parece mucho a lo del chupacabras. Creo que hay muchas similitudes y tenemos que investigarlo a fondo. Veamos, ¿cuándo fue que se empezaron a reportar estos casos? Fue hasta mediados de los 90 en Puerto Rico, así que esto podría cambiar la historia. No sé qué pienses tú, déjame tus comentarios para leerlos y saber tu opinión. Por otro lado, como se menciona en las entrevistas, sabemos que el desaparecido es Santiago Lizárraga, quien se le describe como un hombre mayor, reservado y solitario. Falseaba de una pierna al andar, por lo que siempre usaba un bordón para sostenerse. Vivía solo en los límites del pueblo y era recolector de leña. No tengo idea de cómo le hizo CNN para buscar en la clínica, pero no encontró registro alguno de que el desaparecido hubiera recibido atención médica. No había expediente de él.